Outline, el radio real. Hoy presentamos, por eso la recomiendo, La vida de una de las personas más influyentes en la gran historia del radio, con un pequeño detalle. Si se trata de contar esto, hay que escucharlo. Así es, Guillermo Salas Vargas. Muchas gracias, Guillermo, por estar en Outline. Buen día. Buen día, Jaime. Muchas gracias por tomarme en cuenta y a tus órdenes. Mira, supongo que como hijo de radiodifusor, naciste y creciste entre bulbos, transistores, programas, pero mejor platícalo tú, Guillermo, por favor. ¿Cómo fue tu niñez? Pues sí. Y tu relación con el radio cuando estabas teniendo conciencia. Pues mira, yo lo que recuerdo es que siempre en casa, especialmente mis tías, hermanas de mi papá, pues hablaban con gran orgullo y con mucho gusto de Radio 1000. Me acuerdo que había un lema que se usaba en aquella época, un eslogan, que yo me aprendí de memoria y que era, oigo Radio 1000, por eso la recomiendo. Pero no podía yo ni siquiera hablar bien, entonces mis tías me decían, como lo decía, que no lo voy a decir ahorita porque me da pena, pero imagínate que todavía no hablaba bien cuando ya yo lo recomendaba. O sea, fueron tus primeras palabras. Sí, casi, exacto. También recuerdo que el Inge Carrasco, que en paz descanse, me platicaba que un día me llevó mi papá a la oficina de Radio 1000, que estaba ubicada en Ayuntamiento 101, allá por el centro. Sí. Ahí estaban todas las emisoras en aquella época, no había el núcleo que tú y yo conocimos, que estuvo acá en Insurgente Sur, sino que estaba en el mero centro. Entonces, en Ayuntamiento 101, pues recuerdo que me contó el ingeniero Carrasco que un día me llevó mi papá, pues tendría 5 años, no sé, 6, y que sin preguntar me metí a una cabina de transmisión y que estaba a punto de empujar la aguja del tocadiscos, ¿no? ¿Qué onda? Y que entonces don Carlos Flores, el señor Flores, que siempre de muy grata memoria, me decía el Inge Carrasco que me había tomado de la mano y me dijo, mira, hijito, vente para acá, para que no estuviera yo ahí haciendo estropicios dentro de la cabina de Radio 1000, ¿no? Oye, ibas a sacar del aire la canción. Sí, prácticamente, exacto. Entonces, gracias al señor Flores, eso no pasó. Qué bueno. ¿Cuándo se fundó Radio 1000, Guillermo? Mira, ¿en qué año? Radio 1000 salió al aire en el año de 1942. Mi papá no tuvo nada que ver en ese tiempo. Ajá. Todo viene muy bien explicado en un libro de la editorial McGraw-Hill, escrito por Gabriel Sosa Plata. Sí, cómo no, acabo de hablar con él. Sí, él es el actual director de Radio Educación, por cierto. Sí, supe. Y de Esquivel, es un binomio de autores, ¿no? Ándale, con Alberto Esquivel, exactamente. Ajá. Y es un libro, pues, realmente interesante, pues, para los que queremos enterarnos un poco de cómo fue la evolución de histórica de este grupo. Sí. Pero bueno, lo que te puedo decir, digamos, es que en el año 39, el ingeniero Ignacio Díaz Raigosa, que era nieto de Porfirio Díaz, y había estudiado ingeniería eléctrica en Francia, por lo tanto sabía hacer transmisores y fabricó textualmente el primer transmisor de la estación Radio 1000 de los 1000 kilociclos, pues no creo que haya tenido muchas influencias, simplemente por ser un buen ingeniero y haber hecho su propio, diseñado y construido su propio transmisor. Sí. Logró que le autorizaran la concesión de los 1000 kilociclos en radio, que como tú sabes no había muchas emisoras en esa época. Sí. Entonces pues fue una novedad y luego se tardó todavía 2 años en sacarla al aire porque necesitó socios, desde luego él no tenía, pues que don Porfirio pues no se hizo rico y menos su nieto, entonces a pesar de que venía de Francia y todo, pero pues no tenía dinero. Entonces logró agenciarse a los hermanos de Iturbe Limantur, o sea, José Iturbe y Manuel se llamaba el otro, me parece. Uh-huh. Bueno, los dos de Iturbe, ellos sí tenían dinero porque eran descendientes de alguna manera o herederos de José Ives Limantur, que como sabemos fue el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Y que era una familia muy rica por azares del destino, porque el papá de él había vendido armas incluso a Benito Juárez, cosas así. En fin, lo importante es que los señores Limantur, o más bien de Iturbe Limantur, sí tenían dinero,
y tenían muchas propiedades ahí por el centro, propiedades inmobiliarias. Ujú. Entonces, pues ellos entraron con dinero, el ingeniero Díaz Raigosa con su ingenio y con sus conocimientos de ingeniería eléctrica, y sacaron al aire de la estación Radio 1000. Sí. Nada más que desde el año 42 hasta el año 47 o 48 perdieron mucho dinero porque pues no era gente de negocios, no era gente de radio. El ingeniero pues era estrictamente el técnico. Sí. Y los señores de Iturbe pues eran de gastar mucho y de querer competir con la XCW al tú por tú. Ujú. Entonces, si la W tenía, en ese tiempo todo era en vivo, no era nada grabado, entonces si la W tenía 10 ejecutantes en su orquesta, pues ellos querían tener 20 y cosas así, ¿no? Entonces Sí. gastaron muchísimo y perdían dinero. Entonces, cuando se cansaron de perder dinero, fueron a ver a don Emilio Azcárraga por ahí del 47, 48, si mal no recuerdo, Sí. y le propusieron venderle la estación a él, porque él era el de la XW, la XQ y la XCX, ¿no? El famoso grupo Radiópolis. Y entonces don Emilio, el abuelo del actual Emilio Azcárraga, Ujú. les dijo, pues miren, no se los puedo comprar, pero me puedo asociar con ustedes. Y entonces le vendieron en un principio el 35% y luego le vendieron creo que otro 15%, total. Ujú. Se asoció con ellos, pero don Emilio les propuso que para operar la estación, en lugar de hacerlo ellos directamente, que dejaran que entrara en ese tiempo un joven, un ejecutivo joven, que ya había trabajado en la XW a principios de los 40, que llegó a ser organizador de programas siendo muy joven, de menos de 25 años, que era mi papá. Entonces, bueno, pues los Iturbe dijeron, bueno, pues sí, está bien, don Emilio, aceptamos que él venga de gerente. Y mi papá acaba de regresar de Inglaterra, donde estuvo ahí, logró una beca del gobierno inglés, por eso siempre fue muy anglófilo él. Sí. Y ¿En entonces, qué año se fue a estudiar a Inglaterra tu papá, Guillermo Salas Peiró? 46, recién terminada la guerra. Todavía había racionamiento. Ah, Y- ok. O sea, se fue sí. terminando la guerra. Él, Sí. él se fue. ¿Y qué fue a estudiar? Sí, se fue a aprender bien inglés y estuvo ahí en la BBC de Londres con algún tipo de actividad, se familiarizó con la radio inglesa, y bueno, y se volvió muy anglófilo, eso sí Sí. me consta, incluso le dieron una condecoración con Ajá. tiempo adelante porque fundó el Instituto Mexicano de Cultura y fue muy activo en el Consejo Británico, en fin, pero bueno, esas son otras historias. Lo que pasó en aquella época es que él estuvo en Inglaterra y don Emilio les pidió a los de Iturbe que Sí. cuando regresara este ejecutivo joven, que lo contrataran para que operara la estación en lugar de los Iturbe, o bueno, bajo la supervisión de los señores Iturbe. Sí. Y entonces, pues llegó mi papá y pues lo contrataron, y mi papá me contaba que pues cuando llegó había pues mucho desorden porque los Iturbe no tenían mucha idea, y entonces, por ejemplo, había un líder sindical, en ese tiempo cada estación tenía su sindicato, que usaba pistola y cosas así. Entonces mi papá dice ¿Qué que onda? lo primero que hizo fue prohibir que ese señor, además entraba sin pedir permiso, empujaba la puerta, así nomás. Pero mira, usted antes de entrar aquí, primero no puede entrar con pistola y segundo tiene que pedirle permiso a doña Juanita, o quién sabe quién, para que pase. No, en fin, pero imagínate que y el otro señor le decía, ¿y usted quién es? Total que le resultó difícil, pero fue poco a poco encarrilando el negocio, Sí. y luego pues ya poco a poco empezaron a tener utilidades, ¿no? Ajá. Claro, ya con un formato de estación disquera cada vez. Porque Tocaban antes era discos. ¿Pero qué, Sí. los importaban los discos o los compraban? ¿De dónde sacaban Yo- los discos? Yo creo que se compraban aquí en México, ¿eh? Importados. Eran de acetato. Sí, yo creo que ya se compraban aquí en México, pues había organizaciones como la de Discos Orfeón, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y no sé cuál otra, Musart, no sé si existiría Musart, pero sí, digo, eso no Porque era estamos problema. hablando en el 47, ¿no? 48. No, ya estamos hablando como del 50. Ah, ok, en el Sí. 50. Sí, 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 sí. Ujú, eso. Entonces mi papá se asoció con Adrián Layú Martínez, que casualmente era su concuño, o sea, estaba casado con una hermana
de la que sería su esposa, de mi mamá, ¿no? Ujú. Entonces, el señor, el licenciado Layú y mi papá, que se habían conocido en la XW durante la guerra, se asociaron para comprar la estación a los Iturbe. Nada más que cuando fueron a comprársela a una oficina con techos altos y ventiladores, muy porfiriana que tenían ahí frente a la Alameda, en la Avenida Juárez, Ujú. mi papá me contó de que el apoderado de ellos les dijo que los señores Iturbe ya lo habían pensado bien y que en lugar de vendérselas, por decir, en 50,000 pesos, mejor iban a hacer 100,000. Alguna cosa por el ¿Qué estilo. onda? No me acuerdo la cifra. O sea, quedaron cortos. Sí, entonces salieron muy tristes de esa reunión, ¿no? Y de hecho mi tío Adrián, pues, que era muy bronco, les dijo de cosas. Mi papá decía, oye, pues, es que no podía hacer eso porque eran sus jefes todavía, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pero total fueron anécdotas de ese tipo. Y luego anduvieron ofreciéndole el otro 50% de las acciones para comprarla a muchas personas, los Morales Blumen, en fin, muchas gentes de la época, pero como eran dos pues abogados jóvenes que no tenían mucha trayectoria, pues les resultó muy difícil encontrar quien se asociara con ellos. Sí. Luego varias personas dijeron qué lástima que no me junté con ustedes, pero bueno. Ujú. El que sí se animó fue un amigo de mi tío Adrián, que era un economista recién llegado de Cambridge, donde estudió con Keynes en persona, John Maynard Keynes, el famosísimo economista, Ajá. y que era director general de crédito en la Secretaría de Hacienda en la época de Miguel Alemán. Sí, Se llamaba Josué Sáenz. sí. Probablemente algunas personas recuerden que Aarón Sáenz fue una persona importante en la historia de México, y lo mismo un hermano suyo, creo que Moisés, que fue secretario de Educación, creo que con Calles, algo así, ¿no? Ujú. Bueno, Josué, que era muy buen economista, una gente muy competente, sí se animó a invertir con ellos, y entonces los socios eran Josué Sáenz, mi papá y mi tío Adrián, Ujú. pero el que realmente, tenían juntas mensuales y veían todo en detalle, pero el que realmente operaba siempre fue mi papá. O sea, como él decía, mira, yo he manejado el núcleo como si fuera el único dueño, sin serlo, porque sus socios, Sáenz y Layú, cuando había cualquier diferencia, mi papá decía, bueno, que te vienes tú a manejar el negocio. No, porque pues ellos les gustaba la economía y pues la cosa más intelectual, digamos, ¿no? O cuando, Entonces, una pregunta, Guillermo, cuando tu papá, lo que me estás relatando antes de adquirir los socios, ¿tu papá ya era socio de Radio 1000 o únicamente no, era el él gerente? era un empleado, él era el gerente, nada más. Ah, ok. Ajá. Nada más gerente, sí. Entonces, cuando ya el señor Sáenz integra la trilogía, compararon Radio 1000, pero la compararon al precio al doble. Sí, es que Josué puso la otra mitad del dinero que les faltaba a ellos. Sí, ok. Sí, o sea, ellos habían juntado lo que les habían pedido, no sé cuánto era. Sí. Supongamos que fueran 50,000 pesos. Ujú. Y luego los Iturbe, que yo conocí muy bien a Pepe, ya, pero tiempo después, que era muy buena persona. Pero bueno, que muy afrancesado, hablaba con un acento un poco francés, así. Ujú. Bueno, bueno, ellos les dijeron, no, ya no lo vendemos en 50, les vamos 100. a pedir 100. Y ahí es donde tuvieron que buscar un socio, y al que encontraron fue a Josué. Sí. Por eso Josué tenía el 50% de las acciones de la sociedad, donde mi papá y mi tío Adrián tenían cada uno el 25%. De hecho, echaron un volado, y mi papá tiene el 24% y mi tío Adrián el 25%. Ujú. No, perdón, el 26, me equivoqué. 26 más 24 más 50. Entonces el socio más grandote era Josué, pero Josué pues realmente no participaba en la operación porque a él le interesaba la alta economía y otro tipo de cosas. Por cierto, su esposa integró una colección increíble de piezas arqueológicas mexicanas, muchas de las cuales ahora están en el Museo Amparo de Puebla. Ujú. ¿No? Bueno, entonces, Josué era realmente, es más, de los pocos que sabían cómo estaba la cosa, digamos, la cosa societaria, Sí. era otra vez el Inge Carrasco, que llegó casi al mismo tiempo que mi papá a Radio 1000, ¿no? Cuando mi papá apenas era socio, era gerente nada más. Ujú. Y entonces me contaba que un día el doctor Sáenz, que era doctor en economía, le gustó aprender sobre los fierros, sobre las consolas y esas cosas. Ujú. Y entonces un día se lo encontraron en overol,
haciendo algún tipo de arreglo en una consola, ¿no? Entonces, Sí. ahí acostado. Y entonces llegó uno de los ayudantes del Inge Carrasco, que pues, era un muchacho joven, que no sabía quién era ese señor, y llegó y le dijo, oiga, ¿y usted qué hace aquí? No, aquí no tiene permiso, sálgase. Entonces a Josué Sáenz pues le dio pena decir cualquier cosa y se salió, y le dijo, el Inge Carrasco le dijo, oye, es que acabas de correr al doctor Sáenz, que es más importante que el licenciado Salas. Ajá. ¿No? En fin. Oye, Bueno, no pudo dormir el Inge Carrasco. sí, pero en fin, lo que pasó en esa época es que como entraron de socios ellos tres, Sí. pues muchas veces no alcanzaba para pagar la nómina, entonces tenían que empeñar un piano que tenían para los programas en vivo, y al empeñar el piano completaban para la nómina o daban muy baratos los spots o lo que sea para salir adelante en varias quincenas, ¿no? Entonces, y dejaban de cobrar esa quincena pues los de mucha confianza, como mi papá, el Inge Carrasco, y ellos decían, no, espérate, esta quincena mejor no cobramos. En fin, pero poco a poco fueron enderezándose las cosas, y hubo dos personas que fueron clave para que se fuera progresando mucho, ¿no? Que fue el señor Carlos Flores, que llegó como cajero, y que terminó, pues, ya sabes, él hacía muy rápido su trabajo y luego veía en qué ayudaba y todo, y pues... ¿En qué año se integró el señor Carlos Flores? Yo no lo sé, pero yo creo que fue por ahí del 49 o por ahí, más o menos. 49, 50, ajá. Sí, había trabajado ya con Clemente Serna en Monterrey, pero era recién casado y su esposa se le hizo que hacía demasiado calor en Monterrey, porque siempre se la pasa uno sudando la mayor parte del año, y en ese tiempo no era común el aire acondicionado como es ahora. Entonces, por complacer a Elenita, don Carlos se regresó a México, y aquí pues llegó recomendado por Clemente Serna Martínez. ¿A poco el señor Flores es de Monterrey? ¿Él nació en Monterrey o su esposa? No, ninguno de los dos. Lo que pasa es que le ofreció trabajo, exacto. Sí. Le ofrecieron trabajo allá. Así fue. Y recién casado se fue para allá, pero su esposa le reclamó, y entonces regresaron a México, y por suerte llegó con mi papá, y entonces mi papá lo contrató en Radio 1000 y muy rápido hacía su trabajo contable, y luego estaba viendo en qué ayudaba, y luego pues dirigió controles remotos y todo. También había anécdotas muy chistosas. Por ejemplo, una vez fueron a cubrir una corrida de toros, ¿no? Creo que Paco Malgesto es el que la narraba, y el que ayudaba con mover cables y pedirle a la gente que se moviera de aquí para allá y todo, fue el señor Flores. Sí. Y le decía, en ese tiempo le decían el camarón porque es rojo, era sobre todo cuando se enojaba se ponía rojo, ¿no? Piel muy sensible. Y le decían el camarón. Y entonces un día, no me acuerdo cómo estuvo, que me platicaron que de los muchachos que iban con él dijeron, oye, no, es que el pinche camarón, quién sabe qué, y resulta que ahí estaba él. Y no se habían dado cuenta. En fin, bueno, pero entonces el señor Flores fue clave para ir estructurando esencial. Y el otro también igual de importante fue Paco Ibarra. Paco Ibarra sí sé que entró en el año 50, recién terminado la carrera de contabilidad, a Radio 1000, ahí sí eso me lo sé muy bien, y estuvo hasta el año 65 cuando fundó Grupo ASIR, que se independizó, pero estuvo como 14 o 15 años siendo uno de los brazos derechos de mi papá. ¿Pero desde qué área? Desde el año 50. No, el área donde estaba el señor Ibarra. ¿Él qué operaba? ¿Era el contador o estaba en ventas? Ya te entendí. Entró como contador. Ajá. Sí, pero era joven y muy activo y jugaba fútbol muy bien, hasta toreaba, en fin. Ajá. Incluso yo llegué a ir a juegos y eso, y veía que jugaba muy bien el fútbol y sabía torear y todo. El señor Francisco Ibarra. Sí, Francisco Ibarra y López, creo que Ibarra López. Y luego fui a su boda, me acuerdo, pues la boda de el papá de Toño Ibarra, que ahorita es el director, y de Francisco y de su hermana, Mari Carmen. Pues yo fui a la boda, imagínate. Me acuerdo que fue en un pueblito, creo que en Veracruz, no estoy seguro, y San Andrés Tuxtla, creo, algo así. Y me acuerdo que tuvimos que tomar un ferry, una panga, para llegar de un lado al otro de un río o algo así. Y todavía por ahí en mi casa hay películas de esos de 8 milímetros, super 8 milímetros, donde nos vemos en ese viaje con mi papá, mi mamá,
mi hermano y yo yendo a la boda de Paco, allá ¿no? En Oye, fin. te voy a comentar. Y luego una anécdota. Sí. Mi papá, ya ves que él siempre muy bien vestido, muy formal y ¿Cómo toda no? la cosa. Ajá, un lord. Entonces un sábado se reunieron para revisar problemas de ratings o para alguna cosa. Y Paco Ibarra llegó sin corbata, ¿no? Que en ese tiempo era de rigor la corbata. Sí. Pero entonces mi papá, que siempre era muy formal, no le dijo nada, pero mandó comprar una corbata en Sambors o algo así, y le regaló la corbata. Entonces ya entendió el mensaje Paco, pero mi papá muy sutilmente no le dijo nada, pero le regaló una corbata, ¿no? Pues sí, es la época. Y yo te iba a comentar que en la historia, bueno, la historia tiene diferentes grados. Entonces circula dos historias paralelas que dice, el licenciado Guillermo Salas Peiró era contador de la XCW. No, eso no es cierto. Mi papá nunca estudió contabilidad. Mi papá estudió Derecho. Y O su sea, tesis y Ajá, o sea, no es cierto. Luego la otra, el señor Ibarra era contador de Radio 1000 y después fundó Grupo Asir. Eso sí. Eso sí. Pero espérate, no, es que entró como contador, ¿no? Y también hacía Flores, pero al poco tiempo ya cumplían otras funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque era gente que muy esforzada y que rápidamente se volvió indispensable. Entonces, mi papá tenía a dos de las estaciones, bueno, se fue formando el núcleo, no se llamaba núcleo todavía, pero se fue formando el consorcio de estaciones de radio de la Ciudad de México, que eran 4 estaciones. Eran Radio 1000, Radio Sinfonola, Radio Femenina, que luego sería Dimensión 1380, bueno, Radio Eco, pero era en ese tiempo Radio Femenina con puras mujeres, y Radio 590, la estación de los estudiantes. Entonces eran una estación juvenil, una para femenina, para mujeres, una de música ranchera, y Radio 1000, que era de música pop en español, le llamaríamos ahora, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que Paco Ibarra era el gerente de 2 de las estaciones, creo que Radio 1000 y la BS, la Sinfonola, y ese Flores era el responsable de la 590 y de Radio Femenina, ¿no? Okay. Entonces, ahí te das cuenta de que estaban a nivel gerencial, digamos que mi papá era el gerente general y ellos eran gerentes de cada uno de 2 estaciones, ¿no? Así fue. Ya está aclarado, ya está aclarado. Sí. Es que yo te iba a decir, bueno, con esa tradición de los contadores, ¿no tienes el puesto vacante de contador en Cabo Mil de casualidad? Porque como que venía... Dije, oye, yo me quiero apuntar allá en Cabo Mil, el puesto de contador. Pero no, ya está clara la historia. Pero entonces, ¿cómo llega? Me voy a regresar en el tiempo, Guillermo. ¿Cómo llega tu papá a la XCW? O sea, ¿por qué se empieza a acercar al radio? Sí, mira,